de la mano de eh, de la mano de Diego Arán, biólogo consultor especialista en proyectos de absorción y que va a dar paso y conocimiento de aquellos proyectos que tenemos preparados, enfocados a la industria minera en concreto. Diego, sí. Hola, muy buenas con todos. Voy a hacer la presentación en galego. Deixadme que comparta. Segundo. Ok. Por aquí modo. Ok. Vou falar dos proxectos de absorción nunha explotación mineira e falar un pouco do que pretendemos facer desde a Cámara nun consorcio de compensacións de emisións seguindo un modelo nacional. Falar un poquinho da contextualización e dos tipos de proxectos de absorción que hai de carbono, da metodoloxía de cálculo e como se fan as cesións de absorcións. Para contextualizar, que ya vos explicaron na primeira webinar, digamos, todo o que está relacionado coa huella de carbono, a responsabilidade, digamos, da sostenibilidade asociada, estas métricas ven do protocolo de Kyoto, e despois ya asentados co Acordo de París, na que se establecen diferentes métricas, compromisos a nivel nacionais e internacionais, compromisos de chegar ao 45% a 2030 e ser neutrales en carbono a 2050. Os proxectos é dicir, a métrica a nivel organizacional ou a nivel de produto que nos dá, como víamos no webinar anterior, é a cantidade de CO2 equivalente das emisións que fai a nosa industria, a nosa empresa, para ter ou para o seu funcionamento ou para, digamos, obter un produto. É importante recordar nestes tipos de proxectos de absorción tamén a xerarquía de mitigación. É dicir, esta xerarquía é o que nos permite, antes de poder facer calquer compromiso de compensación, que temos que facer a medición. Sempre temos que pasarnos na nosa referencia de medición de organización ou no cálculo de produto por unhas medidas, un plan de reducción desas emisións e, por último, compensación. Hai diferentes formas de facer as compensacións e dentro delas están os proxectos de absorción. Os proxectos de absorción básanse en xerar financiamento para os sumidoiros de carbono por diferentes actividades, sean forestación, reforestación, cambio de usos de terras, promoción de enerxías renovables, mellora enerxética. Hai diferentes tipos, mas pero aquí en España, principalmente, o modelo nacional, o programa, digamos, que está promovido polo Ministerio, basease na forestación ou na reforestación. Hai tipos como uso de alternativas renovables que, como non teñen o criterio de adicionalidade, quere decir que non teñen algo novedoso no mercado, aquí no país non son aplicables. Si en países en vía de desarrollo. Por iso hai moitas empresas que fan a invertir en países de vía de desarrollo con esas tecnologías. E hai un aspecto dos proxectos de absorción que está máis vinculado non só á masa forestal, senón tamén ao contributo que ten de aumentar o carbono no solo. Ese carbono do solo se ven polos modelos nacionais que temos no MITECO, non é permitido, só é forestal, si hai estándares internacionais, como Gold Standard, que si contemplan e se podrían compensar, mesmo aquí a nivel nacional. É importante tamén recalcar que estes proxectos de absorción non fan diminuir, é dicir, fan diminuir únicamente ou valen para compensar as huellas da organización. Isto non repercute para aquelas empresas que teñen uns dereitos de emisión, é dicir, aquelas empresas que teñen uns límites de emisións anuais, non afecta, digamos, que compensan máis, non lles van permitir tampouco incrementar emisións, digamos, son mercados ou son compensacións completamente diferentes. La pantalla no se está compartiendo, ¿eh? ¿No? No. A ver. No. ¿No? ¿Sabes tú? Sí. Pensé que estaba... Disculpar. A ver.
Pensé que lo tenías con... Sí. Ahora sí. A ver, disculpar, volvemos, bueno, nos perdisteis mucho en imágenes. Viene ahora un poco las estructuras. Os comentaba esto de los proyectos de absorción, las vías de forestación y nos vamos a centrar en el programa, digamos que hay nacional. Hay dos tipos de proyectos de absorción reconocidos a nivel nacional. Por un lado están las repoblaciones forestales con un cambio de uso de suelo, en el que entraría, digamos, cualquier terreno agrícola, urbano, pastizal, matorral, que empezara o que antes del 89 tuviera otra actividad. Nosotros podemos ir a una reconversión digamos, a un terreno forestal, se puede imputar, digamos, las absorciones generadas en ese proyecto. Dentro de este proyecto también entran los sectores mineros, es decir, los terrenos mineros bajo estas mismas condiciones también aplicaría como esta categoría, este tipo de proyecto tipo A. Es importante en este proyecto de absorción, sobre todo cuando hay en terrenos mineros donde hay obligaciones de restauración, que tienen que tener la adicionalidad. Es decir, si nosotros como plan de restauración ya tiene el establecimiento de un pinar o el establecimiento de una masa forestal, eso no vale para imputar después como proyectos de absorción, porque ya es un requisito legal vuestro, una obligación de la entidad. Entonces es todo aquello que sea adicional a la obligatoriedad que tenéis. Pues muchas empresas lo que optan también es invertir en la categoría B para compensar, que es promocionar, digamos, o ayudar a la deforestación en aquellas zonas que han sido afectadas por incendios forestales. Los incendios forestales, lamentablemente, todos los años ocurren, pues, digamos, otra vía de inversión, digamos, de generar esas absorciones, es invertir en esos proyectos. Entonces, la empresa que invierte en esos proyectos, mediante un contrato, lo que genera es las absorciones que va a derivar del mismo. Son las dos modalidades, como digo, que hay aquí reconocidas ante el MITECO. Adicionalmente, se puede invertir en otros proyectos de mayor envergadura con certificaciones, digamos, propias, como es el Gold Standard, en el que también te puedes incluir la parte de suelos. Muchos de los proyectos, como son antiguos proyectos ya mineros heredados, ya no hay pues, esos depósitos de suelo y al final recurrimos a materiales alótonos o incluso suelos que son creados a partir de residuos o de otro tipo de naturaleza, que podemos imputar todo el carbono que se está ahí generando en el proyecto. El carbono en el suelo, además, tiene la peculiaridad de que tiene un tiempo de vida mayor que el de la masa forestal y al mismo tiempo tiene una dinámica, digamos, mucho más lenta. Es decir, podemos tener mucho más volumen por metro cuadrado que lo que generamos en la masa forestal. Eso tiene un potencial importante. ¿Qué características tienen que tener estos proyectos? Pues una superficie mínima de 1 hectárea, generar una cubierta de un 20% de madurez. Solo se consideran para los proyectos reconocidos por el Ministerio los que generan una altura mínima de 3 metros en madurez, es decir, todo lo que son matorrales que también generan igual un stock de carbono, generan una absorción, no están contabilizados ni las coberturas herbáceas, ¿no? Por su carácter atemporal. Es decir, todas aquellas que sean de ciclo corto o que no generen esas dimensiones, pues estarían excluidas de los cálculos. El periodo de permanencia mínimo es de 30 años y el máximo que estipula es el de 50 años. ¿Por qué es de 50 años? Porque hay un plan de gestión periódico que deriva justamente de mayor a 50 años, ya son previsiones poco certeras y por lo tanto nos obliga a ir haciendo métricas, digamos, recurrentemente. La anterioridad del proyecto, desde que está implementada esta normativa, que es de 2012-2013, es decir, podemos ahora mismo estar, si cumple alguno de los requisitos anteriores, podemos estar compensando igual proyectos que ya han sido ejecutados, ¿vale? Y os explico un poco cuáles son las dos diferencias en las metodologías de cálculo para obtener esto. Es decir, hay dos metodologías de cálculo, que son los cálculos ex post y ex ante. Los cálculos ex post básicamente se basan en mediciones de absorciones ya ejecutadas, con lo cual tú ya imputas y puedes valorizar el carbono evitado ya en tiempo pasado, y el ex ante es una previsión a futuro.
El cálculo ex ante y la metodología que tiene el Ministerio también es interesante en los ex ante porque te permite proyectar un proyecto y hacer negociaciones de venta antes de generar siquiera el proyecto, antes de ejecutarlo. Te deja 2 años, es decir, comercializar o más que comercializar, ya entrar en las negociaciones con el comprador de ese carbono antes de siquiera generar ese proyecto. Tenerlo preinscribido con únicamente el informe de cómo vas a hacer tú el proyecto de deforestación. Y lo único que se basa es en una métrica por indicadores, por tipología de especies. Se usa la extensión, las tasas de crecimiento y se hace una curva de cuánto stock de carbono va a generar el proyecto a X años. Después, que nos obliga a todos los proyectos, sean export o ante, tener una periodicidad, digamos, de las absorciones que vamos a tener que verificar. ¿Cómo hacemos las cesiones de estas absorciones? Bueno, nuestro proyecto va a generar un 100% de absorciones, X cantidad. ¿Y qué nos dice el Ministerio? Que nosotros podemos, al momento inicial, ¿vale? Ahora mismo el 20% son las que podemos usar inicialmente y ese 20%, 10 se quedan como iguales. Es decir, el 90% de ese 20% lo podemos usar desde el día 1, antes, digamos, con el valor de la proyección. ¿Qué nos permite eso? Financiar de cierta manera estos proyectos. También nos ayudaría a financiarlos porque nos permite esa comercialización antes de que se genere. Y después, nos obliga a hacer periódicamente inventarios de cómo está la repoblación y cuantificaciones de ese stock, porque al final nos estamos basando en una línea de proyección y podemos generar en algunas condiciones más o menos a lo proyectado. Y eso se tiene que ir regularizando en el camino, es decir, te dejan inicialmente ese 20% y los 80% van a ir siendo cálculos ya de absorciones reales en el tiempo. Esas absorciones reales en el tiempo lo que nos van a permitir es que la diferencia entre lo proyectado y lo que tenga real, si va por encima de esa curva que vimos en el slide anterior, nos permite poder igual comercializarla. Todos esos excedentes. Muchas gracias por la atención. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo varias. Una, al hacer el cálculo, da igual el árbol que sea, la especie forestal que se va a implantar, ¿todas tienen la misma cantidad de absorción de CO2? No. Depende. Tenemos unas tablas de... Tenemos tablas por especies. Se basa en el ritmo de crecimiento y las absorciones. Por ejemplo, aquí lo que más crece es un eucalipto, por ejemplo, comparado en tiempo, comparado a un pino o un carballo o otro tipo de... Hay una lista que tiene el Ministerio ya registrada, pero incluso si quisieras poner especies que no están dentro del registro nacional, tú únicamente lo que tienes que tener es información bibliográfica de estudios que calculen esas tasas de crecimiento, o si no, tener ensayos de parcelas que ya tengas con esa especie y poder hacer el inventario y ver cuál es el ritmo de crecimiento anual que tiene. Reforestación, perdón un segundito, Miguel. No, luego ya no ocupo más. Cortamos un monte. Sí. Cortamos un monte porque el bosque es maderable y en ese momento pues se hace una corta. En ese momento puedo volver a tener una ayuda si hago la reforestación, es decir, puedo vender esos derechos de emisión cuando ya no hay bosque porque está talado. Puedo hacer un proyecto de reforestación y volver a vender eso, o vender por primera vez esos derechos de emisión. Si antes del 89 no era una masa forestal, sí. Si ya era una masa forestal, no. Sí, correcto. Antes del 89. Antes del 89. Y también tienes ahí otra peculiaridad. Tú los proyectos de absorción, si bien tienes un mínimo de 30 años, tú puedes ponerlos, hay dos opciones, que es con manejo o sin manejo. Con manejo te permite, pues imagínate, pones un eucalipto, lo que te limita son los 8 años, sabes que los ciclos de eucalipto van a 9-10 años, si va para bastante papel, entonces tú puedes poner que vas a hacer cortas cada 10 años. Entonces, lo único que en la proyección es se calcula hasta los 10 años, sabes que ahí hay una corta y otra plantación y vuelven a calcular. Es permitido hacer eso.
Una pregunta. En base a las características, vamos, a las limitaciones que ponías, cada una superficie mínima de una hectárea y una cubierta mínima de un 20% madurez. Es decir, no sé si lo estoy entendiendo bien. Por ejemplo, en el caso de una restauración mineral, que muchas veces, pues, por circunstancias del hábitat y tal, pues se lo determinar matorral bajo, herbáceas, no sé qué, y árboles. Tiene que ser la hectárea de explotación forestal o dentro de esa hectárea el 20% mínimo de forestal. Claro. Dentro de la superficie mínima que declaras, que si es una hectárea, el 20% tiene que ser de masa forestal. Claro, el 80% que sean herbáceas, por abajo. Sí, es decir, la ocupación de la copa como masa forestal tiene que ocupar ese 20% de madurez. Ahí hay muchos después limitantes, es decir, en unos proyectos, por ejemplo, estás en una zona costera y el limitante que no puedes poner ciertas especies o tienes ciertas especies que no generan esas características, no son mayores, pues la limitación que tiene este tipo de registros básicamente es esa. Pero hay otro tipo de registros que podemos imputar lo del suelo, podemos imputar lo de los sedimentos generados en cuerpos de agua, hay otros mecanismos que no lo recoge el Ministerio, se quedó simplemente en las forestaciones, como algo, un primer paso bastante simple, pero que sepas que hay certificaciones internacionales que te lo permiten hacer. Es un poco, bueno, es un poco la pregunta que te iba a hacer yo, que se ha enfocado toda la plataforma del Ministerio, las masas forestales, porque está enfocado toda a las reforestaciones y en particular a la zona de incendios. Y después era preguntarte por esos otros mecanismos que, como sabemos, por ejemplo, que la Xunta está promoviendo, de hecho ya ha promovido una plataforma, un mercado voluntario, en donde queremos participar, ¿no? Porque está muy enfocada a lo forestal, pero queremos que entre también lo minero. Eso, que nos amplíes un poquito más ese tipo de proyectos. Sí, las plataformas que están aquí a nivel autonómico o nacional se van a basar en la forestación. Ahí la fuerza que estamos intentando hacer es para que al menos la parte de suelos, quien sabemos que muchas restauraciones son suelos que nosotros estamos incorporando y que estamos poniendo enmiendas y que estamos poniendo una gran cantidad de carbono alóctono a ese material de restauración, se pueden imputar también digamos, en las absorciones, ¿vale? En el stock que genera como restauración. Porque en un suelo podemos almacenar mucho más carbono por superficie que lo que generan 3 o 4 ciclos de plantación y en formas mucho más estables, con lo cual lo que queremos promover es ese tipo de adhesión. Después tenemos el carbono azul, por ejemplo, que es vinculado a masas principalmente de agua, pero con la limitación, en Andalucía lo están haciendo, pero con la limitación que lo están asociando a las masas marinas, es decir, a todas las zonas de estuarios, a todas las zonas de praderas litorales. Entonces, ahí también todo lo que es carga de suelos y sedimentos o acuáticos y la propia vegetación, la biomasa que se está generando, se puede imputar. Hay proyectos en la zona de Andalucía que ya se están, digamos, monetizando y generando soluciones por ellos. Aquí en Galicia no tenemos mucha costa para hacerlo, pero que también hay zonas de estuario bastante interesantes para promover ese tipo de actuaciones, ¿no? Hay una pregunta en el chat Sí. que es interesante, mírala, porque hace referencia a algo que ya hemos comentado en el pasado. Sí, comentan de la obligación. Si todo lo que no sea una obligación, sí, todo lo que no sea una obligación legal, todo lo que sea una adicional a aquello que tienes tú estipulado en tu plan de cierre, eso sí se podría imputar. Todas las observaciones que generes adicionales, como dices, no tienes una forestación, pero tienes un cambio de uso, que eso va a generar que haya una retención de carbono en tu proyecto, puede imputarse en los proyectos de absorción. Ahora bien, vía ministerio, como digo, solo limite esos dos tipos de proyectos. Hay otra tipología de proyectos que tienen que ir ya por vías de certificaciones internacionales, que son las que están reconocidas en el mercado voluntario, y principalmente es BERRA o Gold Standard. BERRA casi siempre tiene un aspecto mucho más social y enfoca en grandes proyectos, algunos de residuos también, de grandes rellenos,
pero principalmente están asociados más a masas forestales en las zonas tropicales, donde hay proyectos sociales de integración o de generar algún otro de valor a la población, y esa peculiaridad. Y Gold Standard sí es más abierto y tiene un apartado solo que le dedica, por ejemplo, a las asociaciones vinculadas a estos suelos o a un cambio de uso general, que también lo contempla la normativa, es decir, la 14064, la ISO que utilizáis para medir vuestra huella de carbono, de organización o de producto, la 14642, habla de las medidas de compensación, ¿vale? Las medidas digamos, de compensación de carbono. En esas medidas, como ponía en la definición inicial de la presentación, sí contempla otro tipo, energéticos y forestales, solo que en el mercado nacional aquí no se considera, porque no cumplen ese criterio de adicionalidad. Es decir, hoy en día poner un panel solar aquí en España pues no es novedad ninguna, quiero decir, no es una tecnología. Pero hay empresas mineras, por ejemplo, en Australia, BHP está haciéndolo, la carbonatación mineral. Está usando los relaves para promover absorciones de CO2 y convertirlos en carbonatos y fijarlos en las relaveras. Entonces, cuando tú ya tienes una captura, aunque sea química, un secuestro en un cuerpo, digamos, mineral, que al final va a tener un tiempo de residencia de millones de años ahí sin volver a la atmósfera, pues se considera, puedes generar una métrica y puede generar valor monetizado, digamos, de esas absorciones. Sí, ese es uno de los proyectos que desde el punto de vista de la oficina de innovación queremos desarrollar, ¿no? Que ya irá para el año que viene, ¿no? Que es el tema de las capturas de CO2, ¿no? Sabemos que hay algunos miembros, algunos socios, algunos presentes que ya han avanzado bastante en esa línea y queremos ver qué capacidad hay con otros minerales en Galicia, ¿no? Y residuos, es interesante que vosotros evaluéis, digamos, vuestros mermas de procesos, vuestros residuos, que muchos de ellos posiblemente tengan alguna propiedad y no pensando solo a lo mejor en la retención de CO2, sino también de NOx o de metano o de otros tipos de gases de efecto invernadero. Una pregunta por consistente. En caso de España y del Ministerio, o sea, hay una limitación que si es una obligación legal, no computa. En esos estándares internacionales, o que es una obligación legal, no, las legales no computan. Yo creo que me parece complicado, quiero decir, con la pregunta que hacía el compañero. Si nosotros tenemos un plan de restauración aprobado y si decidimos ir más allá, estamos incumpliendo el plan. Quiero decir, Claro, y tienes que hacer un plan de cierre donde vuelves a contemplar la opción nueva. Te lo permiten, pero tienes que hacer un plan de cierre donde contemplas la opción nueva. Y la opción nueva entonces ya pasa a ser una obligación. Sí, Es sí. complejo eso. Es complejo, pero al mismo tiempo tú lo que puedes, digamos, el Ministerio te va a dejarlo porque el plan original no contemplaba esa acción de mejora. Tú tienes que, digamos, proyectarlo porque desde que puedas, digamos, armar tu proyecto de restauración o tu proyecto de absorción, te dejan incluso prescribirlo y comercializarlo 2 años antes incluso de que lo ejecutes. Y sabemos que la actualización de los planes a veces lleva más tiempo incluso. Entonces, Siempre tienes la opción de hacer una restauración vegetal sin más, y cuando te la han aprobado y ha pasado el tiempo, el terreno ya es tuyo y haces lo que te da la gana y haces la plantación. sí, no vale. Tienes que esperar unos años, pero ese proceso lleva un tiempo. Pero... Una pregunta, ¿se puede hacer plantaciones de biomasa que sean para quemar? Estoy hablando de árboles que tengan un porte superior a 3 metros, por supuesto. Hay algún tipo de sauce, alguna cosa así, que se puede usar como biocombustible o como biomasa. Eso, aunque vuelva a convertirlo en CO2, también computa esos árboles. Es decir, yo estoy capturando CO2 y voy a producir CO2. Aunque parece ilógico, sí. También computa. Sí, porque lo ven todo separadamente. O sea, si le pones a un mueble, te va a durar más años, el tiempo de vida que le des al mueble. Pero si lo quemas, al día siguiente está en la atmósfera. Nosotros hemos hecho pruebas con algunas plantaciones para hacer biocombustible, incluso para aprovecharlo directamente como biomasa. Plantaciones muy cerradas, con árboles que crecen muy poco y nos viene muy bien porque es una restauración muy buena, tiene una cubrición vegetal muy buena,
evita la erosión, se puede hacer en sitios difíciles y eso ahora se va a utilizar, uno se va a quemar ahora todos esos que plantamos como biomasa. La técnica de UNOSA deja de usar carbón de la mina y transforma una pequeña central de lecho fluidizado que tiene en biomasa. Y esa biomasa se va a sacar de restauraciones a cielo abierto que se readaptan ahora, es decir, se vuelven a hacer plantaciones sobre ellas. Y eso tienes dos ventajas, porque por un lado tú el cambio ya de energético a biomasa ya lo puedes dentro de tu huella de organización contabilizar, ¿no? Porque por un lado tienes el cambio de uso energético que se ve en el cálculo de la huella, en el alcance 2, pero además tienes la absorción generada de esa biomasa que después vas a cuando se encuentra. Las dos cosas tienes que contabilizarlas. Son dos mejoras, digamos, paralelas. Perdón. La plantación de viñedos sobre esa superficie no aplicaría, no va a contemplar, no por la altura, por el tipo de... Hay ciertas limitaciones, como digo, estas limitaciones más de forestales, pero ese tipo de proyectos, si tiene una gran envergadura, yo sí lo propondría que fuera al mercado igual internacional con una certificadora. Al final tampoco los costes de certificadora son tan excesivos, bueno, son mucho más que digamos, hacer este tipo de proyectos de forestación, porque te los deja, el ministerio ya te lo deja de forma automatizada si sigues sus indicadores. Y si no, digamos, una certificación aquí nacional, pues digamos, es barata. Ahora, una internacional con Gold Standard, a lo mejor te vas a unos 50.000 euros tranquilamente. Sí, ya tiene que tener una superficie que te compense la reducción, la inversión que vas a hacer. Sí, la legislación parece que está clara, que es claramente incompatible con un doble aprovechamiento, que es reducir el CO2 y fruticultura, porque no hay árboles, por ejemplo, los olivos. Hoy si vas a hacer una plantación de olivos, la vas a hacer en intensivo, o sea que nunca vas a llegar a 3 metros. Los manzanos, no lo vas a hacer manzanos de 3 metros porque la recogida de la fruta es impensable. Es decir, estás yendo a incompatibilidades. Es que el uso que le quieren dar o es de conservación o es de masa forestal, es decir, de aprovechamiento maderable. No te dejan más opciones. Digamos que tenemos tres posibilidades. Uno, el ministerio, la plataforma del ministerio que va enfocada a masas forestales, en donde tú consigues la autocertificación si cumples lo que él dice y lo metes ahí a cambio de una comisión y tal. Tienes el mercado voluntario internacional en base a esos certificadores que comentaba Diego, que ahí entra no solo las masas forestales, sino cualquier otro tipo de proyectos, si las métricas son comúnmente aceptadas, ¿no? Sí, muchos de ellos ya tienen propias metodologías para evaluarlo, es decir, están disponibles en la web. Vosotros entráis en Gold Standard y hay metodologías, incluso cómo tenéis que evaluar el suelo, qué indicadores van a verificar. Es decir, todo tiene su trazabilidad, igual que coges una ISO, te explican perfectamente los conceptos y qué tienes que presentar. En ese certificador está todo disponible. La metodología de cálculo, la forma de qué es lo que tiene que tener el informe. Y por último, que era la iniciativa que hemos hablado, era el mercado voluntario local o a nivel autonómico, que es el que estamos hablando, que está promoviendo también la Xunta de Galicia, bueno, pues entre otras cosas porque nos han escuchado también, ¿no? Que sería certificaciones mucho más asequibles y también buscando clientes locales, ¿no? De algún modo. Y ahí también entraría todo lo que no es forestal, podría entrar, ¿no? Todo lo que es herbáceas, suelo, porque el suelo, lo que se está viendo en los proyectos de compensación de medidas de carbono es que en el suelo se capta bastante más CO2 que en las forestales. Sí, es una reserva mayor tiempo. Entonces, es una pena desaprovechar esa parte, sobre todo si eres la acción. Lo que tienes que demostrar es que todos los cambios o mejoras o esa incorporación de CO2 es hecho producto de la acción humana, es decir, que no sean procesos ya en sí naturales. No es que
una restauración, si el suelo, coges el suelo que habías eliminado previamente, eso no te vale. Tú no estás haciendo ninguna mejora. Estás sacando de un sitio y poniendo en otro. Yo que soy del Trivium, me queda una pregunta por hacerte. ¿Podemos cuantificar qué ingreso puede haber por hectárea aproximadamente en base a la venta del CO2? ¿A la venta de la captura del CO2? Sí. Ahora ¿En mismo, qué orden podemos andar? ahora mismo los valores por tonelada de CO2 aquí en el mercado nacional están 30 euros. por 30 tonelada. euros por tonelada de Sí. CO2. ¿Y una hectárea qué captura puede hacer anual de CO2? Por ejemplo, si te vas a anual te tendría que ver, pues no sé, así de cabeza no te lo Un tengo. orden de magnitud. Pero un proyecto de, pues mira, un proyecto de si plantaras ese eucaliptal, que es el que más tiene, son 2.000 toneladas hectárea en el proyecto de 30 años. 30 años. 2.000 toneladas hectárea En los 30 años. por 30 euros. En 30 años por 30 euros, sí. 2.000 por 30 son 60.000 euros en 30 años, o sea, que son 2.000 euros año por hectárea. 1.000 euros años hectárea. Está bien. Para tener un terreno ahí con todo eso. Más la madera. Y a ver, y otra, digamos, otra peculiaridad es El problema es decir, que no te dejan plantar eucaliptos, está limitado. sí, ahora mismo hay limitaciones aquí, sobre todo si no tenía ese uso, con lo cual todo que sea cambio de uso ya no aplicaría a esa especie. Pero, por ejemplo, también tienes, digamos, lo interesante es que tú no tienes por qué ser el dueño del terreno. Es lo que pasa en muchas concesiones, que al final el terreno físico es dueños de vecinos, de comunidades. Tú no eres el propietario, pero sí puedes ser propietario de ese stock. Entonces, ya hay modelos, al final es un contrato en el que incluso puedes negociar con los propietarios, en el sentido que tú potencias los proyectos de absorción. Tú eres el que vas a recibir por esas absorciones y ellos son los dueños de la madera, siguen siendo los dueños del terreno. Es decir, hay modelos mixtos que se pueden compaginar. Ahí está muy abierta la estrategia. O eres tú el dueño y quieres tú la madera, quieres tú el CO2, vamos un poco todo, o como hacen otras compañías, solo compran el CO2, la madera gestiónala tú cada 10 años. Lo importante es el compromiso que se genera. Tú tienes que garantizar que ese proyecto no lo vas a perturbar. Es decir, si te has puesto una meta de a 30 años va a haber esa masa forestal o ciclos de 10 años, tienes que tener esos ciclos de 10 años. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta por parte de los que estáis online? ¿Alguna otra consulta? Pues, damos por cerrado el webinar, creo muy interesante. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa también a través de Arantxa, pues encantado de resolverlo. Cualquier duda que haya. Muchas gracias.